Javier. Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Estas navidades seguro que han disfrutado de sus buenas piezas de carne o de pescado. Solo algunos habrán podido disfrutar de unas cabalgatas de Reyes propiamente dichas. Y digo algunos porque muchos ya están completamente ideologizados para concienciar a la ciudadanía de la importancia de luchar contra el cambio climático, de proteger a los animales, en fin, ya saben, ni un solo día sin la dosis de ideología. Los animalistas vuelven a la carga tras este respiro navideño y continúan con su particular guerra contra la carne y todo tipo de proteína de origen animal. Sé que resulta un poco pesado a veces, pero es que esto se debe de repetir hasta la extenuación. Cuando dicen que no tendremos nada y seremos felices, lo dicen por algo. Cuando dicen que no te dejarán tener un coche propio de combustión, a no ser que seas un multimillonario, no están bromeando. Cuando te dicen que no podrás tener ciertos animales, tampoco están bromeando. Tienen más derechos para ellos cualquier animal que un niño por nacer. Nos enfrentamos a este tipo de personas, gente que odia al ser humano, gente que desprecia la tradición, gente que quiere cambiar absolutamente todo lo que conocemos. Ellos están en guerra contra nosotros. ¿Y nosotros? Cuando alguien te declara la guerra, estás en guerra. Puedes participar o no, pero eso no te libra de sufrir las consecuencias. Este 2023 empieza fuerte y nosotros también. Comenzamos. Y hoy tenemos a un soldado de nuestras filas, Alex Laje. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, soldado oficial ya a este paso, porque tienes mucha experiencia. ¿Qué tal has pasado las Navidades? Muy bien, muy bien. Un día de las vacaciones, no sé si tú lo sabes, al hilo de tu introducción, de tu entradilla, yo trabajo un día al año para esos 3 fijos discontinuos tan famosos que son los Magos de Oriente. Yo trabajo para ellos ese día también y en fin, les facilito la entrada a las casas de los niños en la noche del 5 y les guío con los camellos. No sé si a este paso habrá polémica, porque como vienen de Oriente, no sé si son inmigrantes ilegales, legales, entran dentro de refugios climáticos a este paso, no vienen a camello, vienen de zonas desérticas. Es que seguro que a este paso van a cambiar el significado de los Reyes Magos. Bueno, ya eran Reyes Magas hace... Sí, estoy acordándome, no sé si contártelo, a ver cómo lo hago para... sabes que, en fin, hay muchas épocas ha habido en las que los 3 Reyes Magos vienen de 3 zonas y son de 3 troncos raciales diferentes, ¿no? Y no había muchas veces para tener esa representación, ¿no? Y había que fabricarlos un poco. Ahora hay que hacer la fabricación de la representación al revés. Antes se pintaba uno ahora se pintan de un dos, color y ahora hay que pintar dos. Sí. Sí, la corrección política nos va a llevar a eso. Y sobre todo explotación animal, que luego hablaremos de eso en las cabalgatas, porque los animalistas no dan tregua. Y precisamente una de esas batallas ha sido un ataque, digamos la batalla contra la factoría de carne, o en este caso de embutidos, que ya han pasado directamente al terrorismo animalista, por llamarlo de alguna manera. Bueno, se foguearon con los museos, tuvieron unos meses atrás los de Futuro Vegetal, se llaman, vandalizando obras de Van Gogh, ¿te acuerdas? De Monet, de Goya, pintaron en la pared del Prado un 1,5 grados centígrados. Bueno, se ve que le supo a poco todo ese vandalismo contra el arte, contra el patrimonio de la humanidad. Y un día de Navidad, creo que fue el día de Nochebuena, cortaron la M30, los mismos. Cortaron la M30, los tuvieron que, no sé cuántos minutos o horas, en plena hora punta, cortaron la M30. Bueno, los sacaron de allí y entonces, no contentos ni con lo de los cuadros ni con lo del tráfico, cortar el tráfico, ahora la han emprendido con sabotear los mataderos. Y el mayor matadero de España, que está en Huesca, ha sido saboteado por estos impresentables. Han vandalizado el sistema eléctrico de refrigeración de las cámaras y han salido a cara descubierta diciendo hemos sido nosotros. O sea, no se ocultan ni nada, para que el gobierno, los estados, dejen de subvencionar a las empresas, según ellos dicen, o multinacionales ecocidas.
y que dejen de asesinar a otras especies que no son humanas, pero que son sintientes también, tú sabes, y que hay que comer chía, y hay que comer soja, y hay que comer, que está todo muy bueno, y que no van a parar, ya lo avisan, no van a parar de atentar contra todos los intereses de la industria cárnica. Pero esto no hay un poco de incoherencia cuando dicen, tú decías lo de los ecocidas, el hecho de arrasar con ciertas áreas para plantar más de cara a un futuro vegetal o incluso utilizarlos como combustibles, también es atacar digamos, a la tierra, ¿no? De alguna manera, porque estás devastando ciertas zonas que podrían ir a ganado, incluso se mantienen, por ejemplo, como el tema de los toros, en estos preciosos campos que tenemos en España donde están en libertad, que se arrasan para hacer plantaciones, o incluso, por ejemplo, para que ya lo hemos hablado muchas veces aquí, para hacer los paneles solares, ¿no? Digo que hay una cierta incoherencia, como en otras tantas cosas en sus mensajes, pero aquí también. Es decir, dejamos de utilizar la tierra para ganado, pero lo vamos a utilizar para plantar otro tipo de cosas. Bueno, hemos dicho varias veces aquí, en esta casa, que no es que quiera atacar a los agricultores, pero es 1000 veces más destructiva la agricultura que la ganadería. Porque allí donde hay, como tú citabas, las dehesas, en las dehesas se cría el toro bravo, se cría el cochino de pata negra, se hace recolección del corcho, allí va la transhumancia de las ovejas, de norte a sur, de sur a norte, y allí que se cuida la tierra como un tesoro, que ni siquiera van vehículos a motor, que los mayorales van a caballo para cuidar esas reses bravas. Fíjate hasta qué extremo. Bueno, pues allí es donde vive el lince ibérico, vive el águila imperial, la cigüeña negra, joyas de nuestra fauna ibérica en peligro de extinción, que no podrían vivir en un campo de agricultura, porque en un terreno agrícola ningún animal es bienvenido, ninguno, y tampoco ninguna especie vegetal, salvo la que tú estás cultivando. Las demás, ninguna. En cambio, en un terreno ganadero, todos los animales son bienvenidos. Y claro, evidentemente, para cultivar hay que deforestar. Eso está claro. Pero como es para plantar plantas, en este caso, está bien, ¿no? Que también hay porque hay ciertos estudios, ya sabemos que los estudios a veces se cogen entre comillas, pero sí que han indicado que las plantas, al ser seres vivos, no digo que sientan porque no tienen un sistema nervioso al uso, pero sí que de alguna manera también sufren, ¿no? Cuando dicen, oye, no vamos a talar ciertos árboles porque tienen vida, si nos dedicamos a comer plantas también estamos eliminando seres vivos. Hay una discriminación en estos grupos, ellos son los más especistas de todos. Te acusan a ti de ser especista, pero resulta que ellos son más especistas que tú, porque ellos discriminan, por un lado, todo un reino, como es el reino vegetal, los vegetales son seres vivos. Como tú muy bien indicas, no tienen un sistema nervioso central al uso, porque todo el vegetal en sí es un gran cerebro. Y hay estudios a patadas ya, en el siglo XXIII, que han demostrado por activa y por pasiva, siglo XXI, perdón, año 23. No, ellos dirán, ya sabes, estamos en el siglo XXI, ¿qué dirán en el siglo XXIII? Pero bueno, sí, perdón, continúa. Los estudios ya son, pues como dicen los calentólogos, ¿no? El consenso científico ya es abrumador, o sea, de esto no tiene discusión. Las plantas son seres vivos que sienten a su manera. Cuando tú pasas el cortacésped por el jardín, estás haciendo un genocidio. Ese olor a pasto fresco que emana del suelo es la señal química olorosa que mandan esos pastos a los pastos vecinos, advirtiéndoles de que hay peligro. O sea, no son seres inertes, no, están bien vivos, pero ellos discriminan, no, como es un vegetal y no puede hablar, te lo puedes comer. En cambio, al que tiene sistema nervioso central, a ese, sobre todo si tiene ojitos grandes y parece un peluche, a ese no te lo puedes comer, porque también hacen su racismo, entre comillas, entre las distintas especies animales. No es lo mismo una serpiente, que también tiene sistema nervioso central, que un cachorrito de perro, de oso polar, o de lobo, o de zorro. No es lo mismo, no es igual de achuchable la serpiente, pero sufre, claro que sufre, pero no, a esa no. Y en cuanto a lo de si eres vertebrado, animal vertebrado o no vertebrado,
Ellos ahí se han quitado la careta en este proyecto de ley de protección de derechos de animales que ahora está en trámite parlamentario con modificación paralela del Código Penal, en la cual amplían el delito de maltrato animal ahora de los domésticos a todos los vertebrados. Y digo yo, pues si tanto defendéis a los animales con sistema nervioso central, los invertebrados también tienen sistema nervioso central. También, y sufren igual. Lo que pasa es que los vertebrados son los que podemos utilizar para nuestra economía y los invertebrados generalmente no. Entiendo que va un poco por ahí el ataque, ¿no? Bueno, ahora como estamos empezando a comer artrópodos, pues ya eso también se cae. Ahora ya forman parte de la economía. Ahora ya podemos hacer pizzas con harina de grillo, gracias a la Unión Europea. Otro tema que yo creo que ha sido interesante, bueno, ver lo que ha pasado estas Navidades en Estados Unidos con esta famosa tormenta, que desmonta nuevamente los postulados de esos cambios climáticos, ¿no? Obviamente, claro, para ellos dicen, estas tormentas no había antes, según ellos, esto no, es consecuencia del cambio climático, pero recordemos a los espectadores que antes lo llamaban calentamiento global, pero al darse cuenta de que el planeta no solo no se estaba calentando, sino que se estaba enfriando, pues cambiaron el discurso, pero nuevamente nos encontramos un nuevo hecho empírico que desmonta todo el discurso que hay detrás. ¿Tú recuerdas, Javier, que hace... bueno, hemos tenido el parón de las Navidades, que no hemos venido, pero un programa o 2 o 3 antes comenté yo aquí que precisamente la ola de hielo a nivel satelital, la imagen satelital de la nieve y del hielo en el hemisferio norte estaba aumentando y que tarde o temprano nos iba a llegar un frío glacial aquí. En Estados Unidos y en Canadá les ha pasado eso ya y ha habido un enfriamiento global. Este enfriamiento global, en justicia, yo creo, deberían de llamarlo ola de frío. Que es lo que existió toda la vida, olas de frío y olas de calor. Claro, cuando viene el calor le dicen la ola de calor, por culpa del calentamiento global, ya sabemos, CO2 antropogénico, etc. Pero ahora que viene la ola de frío y que Canadá, Estados Unidos han pasado a convertirse en territorio ártico y como si hubieran descuidado un poco, hubieran pasado también a ser territorio antártico, no hablan de ola de frío. O sea, cuando les interesa a los calentólogos, son olas de calor. Pero cuando viene el frío ya no es una ola de frío, ya es una tormenta excepcional. No ha sido culpa de un enfriamiento global, ha sido la tormenta Elis, que es una cosa puntual que puede pasar estadísticamente, pero eso no quita para que lo podamos englobar dentro del cambio climático. No, la ola de la tormenta Elis de frío, esa no la engloban dentro del supuesto cambio climático o calentamiento. Como la tesis es una y esto no cuadra con nuestra tesis, desechamos lo que no nos interesa. Claro, esto debería no porque desmonte la tesis, sino porque obviamente dejamos fuera todo aquello que no coincida con el planteamiento original, que ya coinciden con la conclusión. Que recordemos nuevamente que ellos tienen una conclusión previa y todo lo que les diga su conclusión se queda fuera del consenso. Sí, del consenso científico. Entonces ha venido el EGA, que es enfriamiento global acojonante, ¿no? Pero esto no puede ser. ¿Y solo de acojonante? Esto no puede ser, no, tiene que ser una cosa excepcional. Bueno, pues al hilo de esto, que no sé si te has enterado, Javier, la NOAA, que es la institución de meteorología y oceánica y atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, ha sacado los datos de temperatura global de este mes pasado de diciembre. Ha bajado la temperatura con respecto a noviembre y se ha quedado la supuesta subida en cero, lo que se mide a nivel troposférico, en 0,05 grados. 5 décimas, o sea, media décima. Sí, 5 centésimas. Exacto, media décima. ¿Llevan cuánto? 40 años vaticinando, y de hecho las tiparracas estas pintaron en la pared del Prado un 1,5.
¿Alguien el 1,5 decían que era para 2030. Sí. Que nos quedan 7 años, a 0,05 por año no da. No da. No da, pero llevan 40 años. 0,210, sí. Llevan 40 años vaticinando este 1,5 o 2. Y resulta que nos encontramos que a día de hoy, el mes de diciembre de 2022, tiene una temperatura, una anomalía positiva, que es como se llama a estas cosas, pueden ser negativas o positivas, de media décima. Yo les recuerdo a los señores espectadores que en la época del Imperio Romano, allí había 2 grados de anomalía positiva según los estudios y las investigaciones también revisadas, y que todo el mundo está de acuerdo de que estaban 2 grados por encima. Antes de lo que se conoce como la pequeña era glacial del siglo VIII, siglo IX, sí, más o menos, que es la famosa de los vikingos, que por eso bajan. Exacto. Hubo una época de calor en el Imperio Romano, una época de calor en la Edad Media, vino la pequeña edad de hielo, siglo XVII. Bueno, pues, no les fue tan mal a los romanos. O sea, con esos 2 grados de calor, mira todo lo que hicieron, el acueducto, todo. No les fue mal. No andaban preocupados que si sus vacas Nos se tiraban desarrollar menos en épocas de frío que en épocas de calor. Hombre, es que el frío mata mucho más que el calor. Entonces, de hecho, el ser humano construyó sus catedrales en una época de anomalía positiva de 2 grados también. Quiero decir con esto que no les fue tan mal a nuestros antepasados con esos 2 grados. ¿Tú te imaginas que hoy tuviéramos una anomalía positiva de 2 grados? La que montarían estos. No podríamos, vamos, ni hablar aquí de esto. O sea, nos hubieran cerrado el programa directamente. Y el consumo energético que conllevaría de aires acondicionados. Que estaríamos diciendo no lo usen porque Putin, la guerra de Ucrania. Media décima, Javier, media décima. Vamos a mostrar ese vídeo de este climatólogo. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Es inglés, ¿no? Es Piers Corbyn. Es astrofísico. Astrofísico, que sale entrevistado en la cadena RT de Russia Today, que lo podríamos ver en un mundo normal, pero como nos han prohibido ver este tipo de cadenas porque estamos en guerra contra Putin y no podemos consumir su propaganda, solo podemos consumir propaganda de nuestros gobernantes, pues ya no podemos ver este tipo de entrevistas. Sí las podemos ver en Internet, utilizando, ya saben ustedes, la VPN, que eso explicaremos en un programa sobre ciberseguridad porque es importante para que ustedes se puedan saltar la censura, que desmonta todo, como tú bien lo hemos desmontado aquí, pero claro, cuando lo dice también nuestro físico, creo que aporta también algo de valor, sobre todo para confirmar aquello que decimos en esto y no nos llamen conspiranoico. Vamos a escucharlo. Are being seen by some environmentalists as signs of climate change. Let's now cross live to London to discuss this with Piers Corbyn. He's an astrophysicist and also founder of Weather Action. Good to have you. Thanks very much indeed for joining us live there in London. So what we're seeing here is a drastic change in climate, aren't we? Well, climate has always been changing, but this has nothing to do with man. In fact, we predicted that there would be extreme heat in East Europe and Russia this summer. And it's caused by a certain circulation pattern. CO2 does not cause circulation patterns. What causes those is a combination of solar activity and the state of the phases of the moon. But hang on, Piers, excuse me, just a minute. You say this isn't caused by man. How come they're reporting this heat wave is recognised as the worst in 1,000 years of recorded history in Russia? And surely of course, man has got something to do with this, hasn't he? No. Nothing to do with it. The only connection is man is here at the same time as the sun and the moon are doing things. You see, a very similar situation happened about 132 years ago, where there was the same sun, earth, lunar, magnetic states. There was heat waves in Russia, and there were also floods in Pakistan as now. And in the previous few years, there was also floods in the English summers, also 132 years ago. So these things are dictated by solar activity in the moon. They're nothing to do with mankind, and those who say that are just trying to make money out of carbon. But are we not going to see this? Are we not going to see this again next year, the year on? I mean, it's quite recent that that's a very interesting question. These things do come in bursts, and we're working on that very question, those forecasts. We did say there would be a series of wet summers in England, for example, which we've had. Now, will there be a series of these very hot summers in Russia? We don't know. We have to work on that. But I assure you, it's nothing to do with carbon dioxide. And if you stop
stop driving around Moscow, it won't affect next summer one jot. Well, how come then so many climate change scientists disagree with you and they get so much support for what they say? They're on a gravy train, for heaven's sake. Bueno, esto que veíamos es del año 2010, todavía se podía ver RT, al menos en el Reino Unido, que dice algo de sentido común, que obviamente el clima, y esto cualquiera que haya estudiado ciencias biológicas o ciencias medioambientales lo entiende, depende muchas veces también de la cercanía, lejanía del Sol y de la influencia de los planetas a nuestro alrededor. En este caso también de la Luna, que muchas veces cuando yo le suelo a la gente que me critica esto, o cuando hablamos en alguna tertulia más amena, ¿no?, en los bares o demás, yo suelo decir, mira, sobre todo con mujeres, ¿no?, cuando vuestro periodo se ve afectado por la Luna y las mareas se ven afectadas por la Luna, ¿cómo no se va a ver afectado el clima por la Luna, ¿no? Claro. Y ya no solo Luna, sino precisamente por la actividad solar, que es lo que estamos viviendo precisamente ahora, ¿no? También porque nuestra órbita ha cambiado respecto al Sol, pero sobre todo porque el Sol también es un ser vivo y tiene sus momentos de mayor y menor intensidad. Tú imagínate en el papel de ese periodista cuando cree que el científico le va a llevar la razón, porque él afirma, él no pregunta, él afirma, los científicos sí, tales. Son preguntas condicionadas. Exactamente. Y el astrofísico, es meteorólogo, astrofísico, titulado por las más prestigiosas instituciones de Gran Bretaña. No es cualquiera cosa. Les tengo que recordar a los espectadores que la climatología no es una carrera, pero la meteorología y la astrofísica sí. Le dice que no. Y se queda planchado. De hecho, no sabe cómo volverle a retomar y llevárselo a su terreno, ¿no? O sea, no sabe cómo hacer. Y el otro se mantiene impertérrito. Que no voy a entrar en tu juego, que yo soy científico. Yo no soy un populista, político, periodista, no. Yo soy científico. Y yo te voy a contar lo que sé y lo que yo creo que es. Y entonces salen todas las verificadoras, porque esto, aunque es del 2010, el vídeo dura más. Me parece, son 4 minutos. Salen echando pestes de este hombre, el doctor Piers Corbyn, que es hermano del político Corbyn. Jeremy Corbyn. Partido Laborista. Y, de hecho, mira, ahora que lo dices, tenía un aire, no había caído, pero... Sí, es hermano de... Bueno, le ataca... Te parece más al de Regreso al Futuro. Ah, sí. Por los pelos, ¿eh? Sí, el Christopher Lloyd. Sí. Bueno, pues este hombre no solamente es tildado de negacionista por lo del clima, también por lo del COVID, las vacunas. De hecho, le han llegado a detener. Creo que el año pasado le han llegado a detener por un tema de mascarillas, de confinamientos y tal. Entonces dicen que este tío, yo es que leo las verificadoras y me entra la risa tonta. Este señor no es experto en el clima como nosotros, ¿no? Porque entrevistan las verificadoras a algún científico de la cuerda. Pero que la climatología no es... No existe una carrera que se llame calentólogo, licenciado en... No existe eso. Este señor es físico, astrofísico, meteorólogo. Sí, que algo sabrá de eso. Dice, no, pero es que no ha escrito los suficientes artículos y que estén revisados por pares. O sea, intentan buscarte las vueltas. No, y ya hemos demostrado aquí que te publiquen en una revista científica no significa que sea verídico. Nada. Pero igual hicieron con Lou Montagnier, igual hicieron con el doctor Robert Redfield, con todos, absolutamente con todos. Y entonces ahora cargan contra él y dicen, bueno, es que esto es del 2010, este está medio loco, ¿no? Es un astrofísico, como tantos otros miles y miles de científicos. Las respuestas que le da, el Sol, la Luna, si es que es de lógica. Cosas lógicas. Y bueno, tan lógico que ya hay algunos medios que ya al menos están diciendo que no todo hay que considerarlo cambio climático. Claro. Oye, que hay cosas que pasan, pero yo creo que también se están dando cuenta de que achacar todo el cambio climático acaba deslegitimando cosas que sí se podrían achacar a un cambio climático. No de origen o no origen antropogénico, eso da igual, que sí que es cierto que hay cambios,
Pero claro, cuando todo es cambio climático, nada es cambio climático. Exacto. Y hay gente que está diciendo, oiga, señores, vamos a parar un poco esto porque se nos está yendo de manos, ¿no? Como en todo, por cierto. Se han pasado con la ideología de género, se han pasado con la carne, se han pasado con... En fin, están acostumbrados a romper el hilo. Diarrea, ¿qué dijo esta la PAM? Diarrea legislativa. Diarrea legislativa. Sí. No, pero es cierto, es diarrea. Sí, totalmente. Es una incontinencia Sí, cerebral. Sí, neuronal, sí. Es una cosa tremenda. Sí, efectivamente, he leído una columna, un artículo, o varios, han salido varios, pues porque la gente se está dando cuenta, antes de irnos de vacaciones, nos hacíamos eco de ese colegio de médicos del País Vasco, de Euskadi creo que era, que les mandaba la circular a sus colegiados de que había que ir pensándose en que el COVID, las muertes, las sobremuertes y el tal era también culpa del cambio climático. ¿Te acuerdas? Les habían mandado una circular, la climatitis. Hay que divulgar la climatitis. Bueno, pues yo creo que efectivamente esto es como el cuento de Pedro y el lobo, es decir, que viene el lobo, y ya la gente está harta de escuchar que viene el lobo, se están dando cuenta y están recogiendo cable y diciendo, bueno, pero todo no, o sea, el frío no, solamente el calor, lo que te decía antes, el calor sí, porque claro, Javier, tienen un culpable invisible, ¿no?, que es el CO2 antropogénico y el metano, es invisible. Pero ¿qué gas de efecto glacial se van a buscar ahora para poder justificar una ola de frío? Claro. Entonces, como no tienen ese otro culpable invisible... O sea, nitrógeno líquido, pero... Y que fuera además de origen antropogénico. O sea, un gas de efecto glacial, no invernadero, invisible, y que fuera también de efecto, o sea, de origen antropogénico. Y como no lo tienen, porque eso se tarda muchos años en concienciar a la gente de que esto es así, pues igual se lo están pensando y dentro de 50 años tienen ya otra vez... Igual dicen, oiga, no, que el metano que usted se tira... Se convierte en... No es que lo caliente, es que enfría. Es que enfría. Pero y además la gente se lo creería. Sí, bueno, en fin, se creen todo. Entonces, claro... Pues ahora salen diciendo, no, pero no todo es cambio climático, porque se dan cuenta de que no tienen un culpable a mano al que... Pero aún así hay gente que todavía sigue acosando a otros con el cambio climático. Ejemplo de científicos gallegos que han hecho un escrito negando la negación de otros científicos que niegan el cambio climático. Por lo tanto, vemos que ese consenso no es tal. Ya entre ellos ahora mismo se están pegando, claro. Pegando metafóricamente hablando. Sí, esto fue... hará 2 meses, puede ser, que el Instituto Geológico Nacional, a través de su revista oficial, publicó un artículo de uno de sus miembros, de uno de sus científicos, geólogo, que desmontaba, es demoledor, además en 2 partes, un texto muy largo, en el que punto por punto iba desmontando todo el bulo del cambio climático, todo. Y acababa diciendo, más o menos en resumen, acababa diciendo que el problema es que ellos ven con una cortedad de miras muy patente y que esto hay que estudiarlo de manera global. Si tú quieres demostrar que ha habido un calentamiento, utilizas una década. Si tú quieres demostrar que ha habido un enfriamiento, utilizarás 2 o 3 décadas. Si tú quieres demostrar lo que quieras demostrar, vas ampliando la horquilla de años, ¿no? Y acababa diciendo este geólogo, que no me acuerdo si se apellidaba Girona o algo así, me decía, y si hacen como yo, para ver las cosas en su globalidad, utilizo una horquilla de 1 millón de años. Y en 1 millón de años... Es lo suyo, que yo estudié, por cierto, cuando estudié al principio de la carrera de biología. Claro, 1 millón de años. Y tienes la visión global de qué es lo que está pasando. Y es cuando... Además es que eso contradice la propia geología. Cuando te van enseñando la presión atmosférica y cómo se van generando los sustratos, te dicen, este clima en esta época, claro. Este clima en esta época, este clima en esta época. Es que es de cajón, lo hemos dicho 1000 veces. Claro. Por eso hay diferentes tipos de rocas, claro, materiales, en fin, todo. Pues, pero no es el único que, o sea, muchos científicos, antes que este geólogo, lo que pasa es que lo ha publicado un Instituto Nacional de Geología y Minería, o sea, no es una web, ¿sabes?, que puedan señalar con el dedo y estigmatizarla. No, está blanco, negro sobre blanco, impreso, ha recibido las tintas de una cuatricromía y entonces, claro, eso ya es otra cosa, ¿no? Y
Y entonces cargan contra el geólogo. Siempre hay que ir contra el mensajero, ¿no? Cargan contra el geólogo, que si no tiene estudios en climatología nuevamente. ¿Y sabes quiénes son? 600 científicos gallegos de una universidad de Galicia. Y claro, es para contestarles, señores. Universidad de Galicia, pues no vamos a decir el nombre, pero que habrá que ver quién lo financia. Sí, claro, como todo. Sí, claro. Claro, no se pueden quedar callados porque esto sale público. No ha sido divulgado por las grandes cadenas ni nada por el estilo, este artículo, pero ha llegado a la línea de flotación científica, sí, que claro, a la línea de flotación de la ciencia, y entonces están ahí que no saben cómo hacer. Pero es para decirles a estos 600 científicos gallegos, decirles que ustedes son una gota de agua en el océano, que hace medio año, creo recordar 5 o 6 meses, 1.300 científicos de todo el mundo, solamente de Estados Unidos quiero recordar que había 70, 80, 1.300 científicos de todo el mundo firmaron un manifiesto y una declaración afirmando que no existía ninguna emergencia climática. 1.300, que fueron los últimos, anteriormente hubo 800 italianos, pero la última, la declaración No hay emergencia climática, en la cual ellos clamaban al cielo para que para que se despolitizara la ciencia. Estos son 1.300, señores, ustedes son solo 600. Pero vamos, que hay muchos más, muchísimos más de 1.300. En fin, vamos a tener mucho que hablar de esto, por desgracia, siempre en los próximos años, porque va a ir a peor. Y dentro del cambio climático, dentro de la rama climática, o dentro, pero paralelo, están los animalistas también, por el tema de la biodiversidad, etcétera, que vuelven a la carga. Bueno, dos cosas interesantes: obsesionados con la ley de bienestar animal para reducir el número de mascotas, y luego también se ha demostrado que detrás del Podemos, o detrás de esta ley de bienestar animal, ¿quién estaba detrás? Pues los lobbies animalistas. Que esto volvemos a ver cómo la democracia no es tal, porque no es algo que esté pidiendo la población y es por el bien común, sino que es una especie, digamos, de dictadura de lo privado, con el sentido de, me explico, son intereses de parte los que van a presionar a los políticos o a comprarles o porque están en la misma sintonía, que presionan para que se haga un tipo de legislación. Y nos encontramos con otro ejemplo perfecto, que es este tipo de leyes, que son los animalistas, porque en esas leyes va a haber una regulación que les va a dar cientos de millones de euros que van a ir exclusivamente para ellos. Recordamos nuevamente a nuestros telespectadores que animalismo y veganismo van muy íntimamente cogidos de la mano, y que esto es un plan preconcebido desde muchos años atrás. Ellos han estado trabajando como hormiguitas, toda esta gente en silencio, labrándose el futuro, metiéndose en las instituciones, haciendo asociaciones, federaciones, etcétera, desde mediados del siglo XX prácticamente, y ahora hay medios valientes, como esta casa, y como otros medios escritos, que están sacando a la luz lo que era un tabú que nadie se atrevía a desvelar, era un melón intocable, y es de dónde vienen estos lodos, que proceden de unos barros mayores y que proceden todos de unos lobbies europeos que están aglutinados en torno a una formación que recibe el nombre de Eurogroup for Animals, con sede en Bruselas, y que influye civilinamente en todos los partidos y grupos políticos desde hace años para intentar imponer esa ideología contraria al humanismo y que quiere cambiar la relación del ser humano con el medio y con los animales, acabar con ella. Entonces van poco a poco. Tienen una hoja de ruta. Se acaba de publicar, en estas semanas atrás, se han publicado media docena de artículos en prensa escrita en este país, algo inconcebible que no se había visto nunca. Incluso ha salido un artículo sobre la mafia de las protectoras de perros, el negocio que tienen exportando perros al extranjero, y las fuentes de financiación. Y aquí en España, los tentáculos de este lobby animalista europeo, que está formado por asociaciones de más de 80 países, son FADA, ANDA, Anima Naturalis
y A.A.P. Stichting Primadomus, que es de Holanda. La Anima Naturalis es sudamericana, y estas 4 ONGs son las que han traspuesto las directrices europeas impuestas desde Europa del Eurogroup for Animals, que tiene una hoja de ruta. En el año 2019 tenían unos objetivos que los consiguieron, en el año 2020 otros objetivos que también los consiguieron, en el año 2021 otros muy concretos también los consiguieron. Estoy hablando de la tauromaquia, estoy hablando de acabar con los circos, estoy hablando de meter a los carnívoros como el lobo en la lista de especies protegidas. Para el año 2022 tenían propuesto acabar con la experimentación animal, lo que se conoce como vivisección científica, y para el año que viene ya han puesto el foco en los peces. Dotar de protección y de derechos, si se puede, a los peces. O sea, que olvídense de la pecera en casa, sí, y olvídense de comer pescado en un futuro. Y además tú te lees todo, porque son documentos a los que ha tenido acceso el investigador que ha publicado estos artículos. Te das cuenta de que entre estas cosas está la imposición, está escrito en el documento, la imposición de los listados positivos de animales de compañía que tú vas a poder tener, y todos los que no estén en el listado no vas a poder tenerlos. Eso viene en el documento de objetivos del año 2019. Y viene también la separación de lo que es un Ministerio de Agricultura de lo que es un Ministerio de Medio Ambiente o de Asuntos Sociales. A toda costa ellos culpan a la agricultura, pero cuando hablan de agricultura hablan de ganadería, no de agricultura vegetal, sino ellos hablan de agricultura ganadera, ¿no? Bueno, pues claro, no les interesa que los que saben, que son los técnicos de un Ministerio de Agricultura, Pesca, Ganadería, Alimentación, legislen sobre eso porque se les escapa el poder de las manos. Entonces quieren quitarle competencias a los ministerios de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, que no sean los expertos los que legislen sobre eso y que sean los de derechos sociales, como es en España. Aquí ya lo han conseguido y eso estaba en la hoja de ruta, negro sobre blanco. Estaba y lo han conseguido quitarle las competencias a nuestro MAPAMA y se las han dado al Ministerio de Ione Belarra y esta Dirección General de Derechos Animales, sacada de la chistera, ¿verdad? Pues además con un incompetente al frente, pues ha sacado esta ley. Hombre, no tiene formación para estar ahí. O sea, cuando Pablo Iglesias pone a dedo al señor Sergio García Torres ahí sin ninguna formación e incluso saltándose la ley, porque ni siquiera para un cargo de una dirección general tiene que ser un funcionario, y le ponen cobrando más... No, es que cambiaron la ley precisamente para que los directores generales no tuvieran que ser funcionarios, deben ser elegidos a dedo. Claro. Es decir, que ya, como toda la vida, siempre ha dicho, cuando empieces un negocio empieza desde abajo para cuando llegues a puestos directivos conozcas toda tu empresa. Exacto. Aquí no pasa así. Al revés, te ponemos por fuera para que te encargues de controlar la empresa sin conocimiento alguno, que ya sabemos que no están experimentados ninguno en la labor. Y no solo ellos, no solo Podemos. Pero este señor no es el culpable ni es el responsable no suelen ser de sus campos. Último de este texto nefasto, lo mires por donde lo mires, por un desastre de ley. Viene impuesto desde Europa, viene impuesto desde Eurogroup for Animals. Este lobby animalista con una hoja de ruta y además muy bien subvencionado, o sea, no le falta dinero. Hablábamos de esta ley, lo hemos hablado en otras ocasiones, lo seguiremos hablando y esto lo estamos hablando ahora, porque lo curioso es que Podemos está presionando a su socio de gobierno, el Partido Socialista, para que no enmiende lo que ha querido hacer, o es decir, para que lo vote tal cual lo ha querido Podemos, que por cierto se están apuntando muchísimos tantos, todas las leyes que ha querido Podemos las han ido pasando, que luego dicen que el gobierno está... que no se entienden y se están pegando, pero yo los veo muy en sintonía. Por lo tanto, Podemos ha dicho que incluso va a votar contra su propia ley si el PSOE no sigue por donde quiere ir. Y luego PACMA incluso también ha dicho que si el PSOE consigue con las enmiendas va a votar o va a estar en contra de esa ley animal. Por lo tanto, vemos una sintonía entre PACMA y Podemos en contra del Partido Socialista, pero no sabemos si el Partido Socialista está haciendo teatro por
hacer un poco de me enfrento a mi socio de gobierno para que yo parezca el más centrado y más moderado, o porque realmente piensa lo que piensa e intenta frenar? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que piensa frenar. Yo creo que nadie en el PSOE se leyó la ley, el texto emanado del Consejo de Ministros, nadie se lo leyó. Hubo una manifestación, como ya recordamos aquí, el pasado 20 de marzo, cuando se aprobó en primera instancia ese... Porque el PSOE había prometido que jamás iba a atentar contra los intereses del mundo rural. Y saca, en pleno verano, saca esa ley a exposición pública, hace más de un año. Y entonces el mundo rural se da cuenta, ganaderos, agricultores, cazadores, pescadores, todo el mundo rural se da cuenta de que les ha traicionado. Y el 20 de marzo pasado del 2022 colapsa Madrid, tiemblan los cimientos de la capital, 600.000 personas se manifiestan en Madrid. Y entonces el PSOE le ve las orejas al lobo. Dice, ostras, ¿qué pasa aquí? Esta ley me puede funcionar muy bien en territorio urbano, pero me va a restar votos en el mundo rural. Que es donde tiene ahora mismo su caladero. Mayor caladero de votos, Vox también. Claro. Y entonces aprueban el 1 de agosto con nocturnidad veraniega el trámite parlamentario sin escuchar ninguna de las más de 6.000 alegaciones. Bien. Eso era mucho trabajar antes de irse de vacaciones. Sí, sí. Y presentan una enmienda parcial, porque tumban 3 enmiendas a la totalidad de PP, PNV y Vox. O sea, una ley que sale con 3 enmiendas a la totalidad. Vale, tumban las 3 enmiendas y continúa el trámite parlamentario. Y entonces el PSOE presenta una enmienda parcial en la que excluye del ámbito de esa ley a todos los animales que no sean de compañía, es decir, a todos los animales de trabajo y de producción, incluyendo a los perros de caza, pero no solamente los perros de caza, los perros militares, los perros de guía de los invidentes, los perros de rescate, los de pastor, los caballos, las mulas, todos los animales, los deportivos federados, las aves de cestería, todos esos animales quedan excluidos. Y a última hora presenta otra enmienda el PP con Coalición Canaria y excluye también a todos los cetáceos y mamíferos marinos en cautividad, propiedad de zoos y acuarios. Claro, sale Podemos y salen los animalistas de Pacma, que estos son ya, vamos, es una casa en ruinas, ya no queda nada de Pacma, no les vota nadie, pero bueno, salen diciendo en todas sus intervenciones públicas los perros de caza, los perros de caza, los perros, como si solamente fueran los perros de caza. Y no, es una enmienda para quitar a todos los animales que no sean de compañía, que son los de trabajo y los de producción. Bien, la enmienda parcial, a pesar de que Lili Bestringe sale diciendo no, porque esto no lo apoya ningún partido político, mentira, no se te cae la cara de vergüenza de decir eso cuando PP está detrás apoyando, Ciudadanos está detrás apoyando, Vox está detrás apoyando, PNV está detrás apoyando y hasta Coalición Canaria. Es que no hay ningún partido o ningún político que apoye la enmienda del PSOE. Están todos a favor de esa enmienda, porque es de lógica, es de sentido común, que tú haces una ley de protección de los derechos de los animales, que todos los periodistas le llaman de bienestar, pero el encabezado de la ley es Ley de Protección de los Derechos, el Bienestar de los Animales. Así es como se titula esa ley, es Ley de los Derechos. Y ahora sale aprobada la enmienda parcial del PSOE y la del PP con los cetáceos, sale aprobada en una comisión que si te cuento, yo la vi en directo, si te cuento, o sea, una trifulca allí, unos gritos, unas voces, un patio de colegio aquello, y a la hora de votar, que no, que queremos el voto a mano alzada, no, que el voto electrónico que lo acaban de poner en la sala donde estamos. Tuvieron que hacer una votación solamente para decidir si votaban electrónicamente o a mano alzada. O sea, fue un despropósito. Tremendo, tremendo. Bueno, al final sale aprobada la ley y entonces sale Lili Bestringe, arropada por Juancho López de Uralde, arropada por Sergio García Torres y por toda la corte y la plana mayor de Podemos, diciendo que el PSOE se ha alineado con los maltratadores de animales. Ahora que dices, mencionas a Lili Bestringe, vamos a escuchar una de sus declaraciones porque, recordemos, bueno, es la que más presiona o la encargada en Podemos de este tipo, pero que también fue encargada de la Agenda 2030 durante un tiempo. Ahora es Ione Belarra, pero Lili Bestringe la lleva durante un tiempo y por lo tanto vemos también que casan o hay intereses cruzados entre este tipo de leyes que está diciendo Alex, de animalismo y veganismo, y la Agenda 2030, que para eso están trabajando todos en el mismo sentido. Vamos a escucharla porque
Ahora analizaremos sus palabras. En los últimos días os hemos expresado nuestra preocupación de que el Partido Socialista se colocase del lado de los maltratadores en cuanto a la aprobación de la Ley de Bienestar Animal. Hoy, digamos que esa amenaza se ha cumplido, apoyándose en el Partido Popular y en Vox en una semana, desde luego, complicadísima para sacar enmiendas adelante con la fuerza política, con el Partido Popular, que, apoyado en el Tribunal Constitucional, ha promovido o impulsado, digamos, un golpe a la soberanía popular en el Senado. A pesar de eso, el Partido Socialista ha decidido apoyarse en el Partido Popular y en Vox, insisto, para sacar adelante su enmienda, que lo que hacía era excluir a los perros de caza de la protección de la ley. Nos parece que es preocupante porque otra vez el Partido Socialista se coloca al lado de los maltratadores, apoyándose en el Partido Popular y en Vox. Y nos cuesta creer que este sea el sentir mayoritario de todos los miembros del Partido Socialista. Nos cuesta creer que todos estén de acuerdo con la decisión que se ha tomado hoy. Es importante recordar, que sabéis que lo venimos diciendo desde hace muchos días, que esta ley lo único que buscaba era proteger a todos los animales por igual, a todos los perros por igual, realicen la actividad que realicen. Esa es la ambición de la ley, no era una ley de caza ni una ley de actividad cinegética. El PSOE creemos que tiene ahora mismo una última oportunidad antes de la llegada a pleno de rectificar, retirar esta posición, que insistimos es una posición peligrosa y que pone en riesgo a los animales. Está a tiempo de rectificar y de sacar esta cuestión antes de llegar a pleno. Gracias. Suelto la verborrea, gracias. Interesante lo que dijo, bueno, lo ha repetido varias veces, ¿no? El mensaje, maltratadores. Sí. Así como para ellos los feministas, ¿no? El hombre maltratador, 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 es el mismo discurso o la misma estrategia con los animales, ¿no? Maltratadores, 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 maltratadores. Es lo que vende. Además, te has fijado que dice Ley de Bienestar Animal. No la llama nadie por su nombre Ley de Protección de los Derechos de los Animales. Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Nadie la llama por su nombre. Bueno, y esta es una comparecencia corta. Ha habido otras un poco más largas en las que remata diciendo... más que nada por no poner, porque es que... Sí, en las que remata... Vamos a cuidar la salud de nuestros espectadores. Sí, pero es que remata, es que esto es denunciable, yo creo. Remata diciendo que se pone del lado de los que cuelgan perros de los árboles y los entierran en cal viva. Lo dice tal cual. ¿Te acuerdas de lo de la cal viva? El mismo sistema. Sí, la estrategia es muy sencilla, asociar imágenes, ¿no?, mentales muy fuertes, impactantes y que vaya calando en la mente de las personas. Tú que viajas, como muchas personas, me imagino que verás de cada 10 encinas una con perro colgando por las carreteras. No, ¿no? Más. ¿no? Bueno, pues de aquí a mi casa un genocidio, todos colgados como antaño. Todos. En Black Tepe se queda corto, en vez de empalar a humanos, empalamos galgos. Black Tepe, sí. Black Tepe, que era antiguo. Qué grande. Pues... Black Tepe, para que no sepa, el conde Drácula. Bueno, digamos, la figura de la cual viene el conde. De la que Bram Stoker se basó en ella, príncipe Vladislav III de Valaquia, sí. Puño de hierro, pero levantó el país y no entró ningún turco. No. Ninguno. Me gustaba mucho la anatomía humana. Sí, tenía un jardín muy bonito. Los pinchos morunos. Sí, los pinchos, el bosque de empalados. Pues, si te fijas, ahora están desesperados. A toda costa quieren que el PSOE retire la enmienda, que la puede retirar en mitad del Pleno, tiene facultades para ello, pero el PSOE no es tonto, sabe perfectamente que con esta enmienda, si la ha sacado adelante, aunque saliera la ley aprobada, ahora mismo tiene todo el voto del mundo rural otra vez de su parte. Y más posibilidades de salir elegido en las elecciones. Porque con esta enmienda... Sí, aunque se nota que estamos en campaña electoral. Claro. Todo lo que han dicho desde los últimos 4 años, claro, ahora se van a callar, van a cambiar y luego van a volver. Claro, porque... Esto es así, el efecto acordeón. Claro, porque la ley, bueno, puede salir aprobada, que puede que no, porque Podemos ha dicho o puede que salir mutilada, pero bueno. Puede salir aprobada con la enmienda, que es un torpedo directo a la línea de flotación ideológica de los muñidores de esta ley, que querían una ley estalinista al 100% y que ahora se les queda descafeinada porque solo va a afectar a los animales de compañía. Bueno, y a otros muchos sectores que se quedan desprotegidos, las tiendas de mascotas, los criadores de exóticos, un montón de... Pero ya la mitad de lo que querían no lo tienen. Entonces dice Podemos que con esa enmienda esa ya no es su ley. Y por tanto... van a votar en contra. Eso es lo que han dicho, veremos lo que hacen. No, y lo típico de si algo pasa, yo me opuse, a mí no me mires, van a pesar votar de que yo la he promovido.
en contra de su propia ley. Están todos desesperados pero el PSOE no se va a pegar un tiro en el pie. Yo creo que el PSOE en el próximo pleno de febrero... El diablo sabe más por viejo que por diablo. Y por diablo me ponga el Partido Socialista. Claro, Esa claro. de todas. Estos están desesperados. Han conseguido, como tú bien decías, la ley trans, todo. Lo han conseguido todo. Ahora están con la ley Mordaza, me parece, y con la ley de familia. Sí, todo. No sé qué pasará con la Mordaza, creo que están ahí tiras y aflojas, pero bueno, ahí Además va. se la reparten, la eutanasia, Partido Socialista, tal. Claro, exactamente. Diarrea legislativa. Exacto. Esta ley, aunque salió aprobada la enmienda, y es la enmienda excluyente de los animales de trabajo, lo que sí salió y sigue para adelante es la modificación del Código Penal, delito de maltrato para todos los vertebrados. Y eso sigue para adelante. Y eso es un peligro que crea una inseguridad jurídica tremenda, lo han dicho a todos los niveles. Luego que no digan que no se les avisó, como con la ley del CSI. Están más que avisados. Y bueno, ahí estamos. Hoy vamos bien de tiempo, nos quedan apenas 5 minutos, pero nos va a dar tiempo a acabar todo el material que tenemos hoy y no quería dejar de pasar la oportunidad para hablar del veganismo. Bueno, estamos dentro de todo esto, sí. Pero ya hemos mencionado dos cosas. Bueno, primero van a por el pescado. Sí, después de con la victoria o supuesta victoria que se van a apuntar con la carne, van a ir a por el pescado. Aunque la UE, no sé si en este papel nuevamente de supuesto malo o bueno, está diciendo que hay que defender el consumo de pescado. Vamos a ver qué pasa con la UE, porque ya sabemos lo que es. Pero claro, vemos que ya se está produciendo carne falsa, carne sintética. Hay una empresa en Estados Unidos que va a producir miles de toneladas. Es decir, que esperen en sus supermercados a partir de ahora más carne sintética de la carne normal. No digo a partir de ahora, en un tiempo, pero vamos, que ya está viniendo. Mi pregunta también es si hay carne sintética y nos van a prohibir el pescado, ¿habrá pescado sintético? ¿O cómo será esto? No sé si han llegado ahí. Para los espectadores que sepan que una cosa es la carne sintética y otra la carne falsa, digamos, que es a base de vegetales, ¿no? Entonces la sintética se obtiene a partir de un cultivo de células que se han extraído de un animal y esas células se reproducen en tanques metálicos y logran tejido magro. Tejido magro que solo sirve para hacer hamburguesas porque es carne picada, digamos, ¿no? Porque, sí, digamos, para hacer un filete sin forma. Sí, porque si tuvieran que reproducir el corte de un músculo o un músculo necesitarían tejido no necesitan todo. ¿Qué nombre tiene? Tejido adiposo. Sí, grasa. Todo. Tendón. Exactamente, tendrían que reproducir todo. Pero esta carne picada, tenían una factoría, estos son de Israel, tenían una factoría en Israel que producía, no sé si 500 kilos al mes, me parece que era, y ahora van a reproducir en una factoría, macrofactoría de Carolina del Norte, creo recordar, han invertido como 100 y pico millones en esa factoría, van a poder reproducir por 100, va a multiplicar por 100 la cantidad de carne sintética que yo imagino que los veganos no la podrán comer, porque si es de origen animal y las células se han extraído de un animal, ellos no podrán. Es carne. Es carne. Sí, producida en laboratorio. Ojo, que casi prefiero la carne de laboratorio a la carne sintética. O sea, hecho con vegetales. Sí, que asemeja. Es que eso tiene que tener un sabor hay una imagen muy graciosa que es salchichas de carne sintética que están así puestos en el supermercado, en vertical, y como no tienen consistencia, pues se cae y la salchicha tiene una forma de un aparato reproductor masculino. Ya. Obviamente no apetece nada comerlo, ya solo por la forma, pero es curioso que, bueno, en fin, que nos está vendiendo eso, además con todos los procesos químicos, es comida ultraprocesada, tanto que dice que no hay que comerla, pues es lo que nos van a vender. Totalmente. Esto para ellos, no, esto para nosotros, no para ellos. Y sobre todo, y curioso, también vi un vídeo, se me olvidó pasártelo, y bueno, no es para mostrar, pero era un miembro de un animal recién cortado que le echaban sal y toda la musculatura moviéndose como si fuera un piano que toca solo, ¿no? Ya. Interesante por ver los procesos biológicos. Por los nervios. Pero bueno, como es... Los peces que tú decías, no sé si han logrado reproducir a partir de las células o de las escamas de un pez, pero lo que sí te puedo decir es que sabes que ha habido una bajada generalizada del IVA en los alimentos de primera necesidad por parte de Sánchez. Y no en la carne y el pescado. Y no está incluida la carne ni el pescado, pero sí los insectos.
Porque los... ¿Vamos a comer eso? Sí, además en estos días la Unión Europea ha autorizado, como creo que sabes, la comercialización del escarabajo pelotero, el escarabajo estercolero, el del estiércol, para consumo humano, más el grillo, más todos los que Eso lo hablamos en el próximo programa. Bien, pues están exentos de IVA. Que quede constancia de que esto es para los bolsillos, como vemos, esto no es por nuestra salud, es por los bolsillos no nuestros, sino suyos, ¿no? Ya tienen el negocio montado y por eso nos lo venden como nuestra salud. Alex Lahaine, muchísimas gracias. A ti, Javier. Verte ahora después de las vacaciones, nos vemos pronto. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Ya saben que esto es la guerra, como decíamos al principio. Ellos no descansan, los malos, pues nosotros, los buenos, pues tampoco tenemos que hacerlo. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.